conciliadores extrajudiciales de todo el mundo que estén conectados. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada quiero comentarles que estoy en México en representación de una de las universidades más importantes de nuestro país, la Universidad de Jalapa, con 32 años en el ejercicio de impartir docencia a hombres y mujeres que, por cierto, destacados, egresados, ocupan carteras importantes a nivel internacional. Agradezco el respaldo y apoyo del rector magnífico de esta casa de estudios, que es la de ustedes y la nuestra, el doctor Carlos García Méndez, y desde luego a la rectora emérita, doctora Isabel Soberano de la Cruz. Gracias, muchas gracias por darme el apoyo y estar en representación ante ustedes a nivel internacional. Quiero comentarles que el papel del conciliador extrajudicial es uno de los papeles más importantes y es una de las piedras en donde se cimenta precisamente la concordia, elaboración y desarrollo del respeto de los derechos humanos. Los derechos humanos trascienden en donde el modelo de justicia mexicano, y debiera de ser de todo el mundo, porque lo pueden adoptar, es a través de la justicia terapeuta, en donde se encamina al desarrollo de la justicia restaurativa. Todo este entorno y entramaje nos da la posibilidad de la cultura de la paz. Ya lo dijo Mahatma Gandhi: no busquemos el camino a la paz. La paz es el camino. Por lo que los conciliadores extrajudiciales son el bastión importante en donde se desencadena una serie de acciones de mediación y conciliación entre los justiciables, y es allí precisamente en donde se va a generar que un conflicto alcance un estadio emocional que nos conduzca a la sanación del tejido social. Los mecanismos alternativos de solución de controversias tienen un antecedente importante en la Ciudad de México, en el país de nosotros, pero también en el mundo. Vamos a poner unas diapositivas como antecedente de lo que es la lucha de los principios del respeto a los derechos humanos. Vamos a poner las diapositivas en donde, a través de la conformación de sus constituciones, con sendos artículos, nos dicen cómo se fueron gestando. Adelante, Guadalupe. Universidad de Jalapa, saber trascender. El rol de los conciliadores extrajudiciales en el contexto de los derechos humanos como bastión de la justicia terapéutica con miras a la justicia restaurativa, por el doctor Carlos Antonio Vázquez. Las personas con alma de investigadores detonan la ciencia. Doctor Carlos Antonio Vázquez. Bueno, adelante en la diapositiva están los países con un modelo de derecho comparado de con cuántos artículos empezaron sus constituciones. Adelante, Guadalupe. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1, Constitución Constitucional. Artículo 14, Constitucional, y artículo 16, Constitucional. Esos son los antecedentes en México.
el artículo primero constitucional, el artículo 14, en donde nadie debe de estar molestado en su persona, en su patrimonio, y el 16 constitucional, son la piedra angular para la defensa de los derechos humanos. Pero más adelante está la diapositiva de las constituciones. Hazme favor de leerlas. Primeras constituciones. Primera Constitución de Francia de 1791 con 124 artículos. Primera Constitución de Colombia de 1821 con 191 artículos. Primera Constitución de España de 1812 con 169 artículos. La primera Constitución de Italia es del año 1947 con 139 artículos. La primera Constitución del Ecuador es de 1830 con 75 artículos. La primera Constitución de Guatemala es del año 1830 con 75 artículos. La de Argentina en 1853 con 169 artículos. La de Estados Unidos en 1787 con 7 artículos. De Chile en 1833 con 134 artículos. De Perú en 1823 con 24 artículos. En Uruguay en 1830 con 159 artículos. Y en México en 1824 con 171 artículos. Bueno, esa es una pequeña muestra de la lucha incansable de la sociedad por la defensa de los derechos humanos. Infinidad de sangre que se derramó y se ha derramado para consolidar la defensa de los derechos humanos. Así vemos con claridad cómo paso a paso es importante establecer que un punto medular para continuar es que la promoción de los derechos, del respeto irrestricto a los derechos humanos, la promoción y divulgación de lo que es la cultura de paz y el respeto irrestricto a la soberanía debe de empezar por nosotros mismos. Es muy importante establecer que no puedes demandar acciones en tu favor si tú no te pones el ejemplo mismo. Más adelante veremos algunas diapositivas, las cuales se irán presentando para que ustedes las vayan leyendo, y son muy importantes. En tratándose de lo que acabo de mencionar, hay una cita del doctor Víctor Manuel Vázquez Gándara que dice: no hay juez más implacable que la conciencia. La conciencia es quien dicta las sentencias que van a empezar por ti. De tal suerte que nosotros no podemos disertar una conferencia si no nos hablamos con alguno de nuestros hermanos, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros compañeros, los tratamos mal. Los derechos humanos, y es una de las propuestas que hoy traigo a la mesa del debate. No podemos hablar de mediación, de conciliación, de derechos humanos, de justicia terapéutica, de cultura de paz, sin empezar por nosotros. Hay una cita que no recuerdo de quién en el momento, pero el buen juez por su casa empieza. Es un refrán popular de México y es muy cierto. Nosotros nos debemos de poner el ejemplo. Bien, el rol y el papel del conciliador extrajudicial es el bastión más importante en la consolidación de la cultura de la paz a través de la cultura de la justicia restaurativa, de la justicia terapéutica para llegar a la justicia restaurativa. Eso es muy importante. Ahora,
Ya entrando en materia, esperando que muchos conciliadores extrajudiciales y mediadores estén conectados a través de Zoom, de todo el mundo y especialmente de Perú. Quiero comentarles que algunos breves consejos y características que debe de tener el conciliador extrajudicial. Por principio de cuentas, debe de ser un hombre o mujer por sus distintas inclusiones, lleno de sensibilidad. Esa es una de los factores, de los ejes, de las primicias, de las fortalezas que debe de tener un conciliador extrajudicial. Es un elemento fundamental, la sensibilidad. Otra, practicar una ética de valores que le permitan actuar con pulcritud. Debe de tener perfectamente bien razonado el papel que está jugando, porque el rol, el papel del conciliador extrajudicial es fundamental. Es como la palabra, una palabra muy hermosa, en donde dice que empieza, es principio de amor y último de esperanza. Y si están atentos, yo les podría preguntar, ¿qué es el principio de amor y último de esperanza? Y como nada más me dijo la Cámara de Conciliadores que tengo 4 horas para disertar, me voy a apurar. Es primero en amor y último en esperanza. Es la letra A. Pues esa letra A es la que tienen que tener tatuado los conciliadores y conciliadoras extrajudiciales. Esa letra A la tienen que tener en el alma, en el corazón, porque van a ser los primeros en iniciar la resolución de un conflicto y los últimos que se deben de quedar, como dice Vázquez Gándara. Hace 30 años envié un libro de frases aún no célebres y después les compartiré 1000 pensamientos cortos aún no célebres. Pero los amigos no se conocen, porque cuando llegan, unos no llegaron y no los conocen, y otros ya se fueron porque se cansaron. Los verdaderos amigos nadie los conoce, porque llegarán al último, pero ahí están. Entonces, esos conciliadores extrajudiciales son aquellos que inician como la letra A, primero en amor y última en esperanza, porque se tienen que quedar a lo último. ¿Para qué? Un fundamento importantísimo de los catedráticos es el que yo pregono. Y discúlpenme que hable en primera persona. A mí no me contratan por enseñar. A mí no me invitan por disertar. A mí me invitan porque tengo el compromiso irrestricto de verificar que la gente con la que facilito mis conocimientos los entiendan y los comprendan. De tal manera que es muy importante que el conciliador tenga parte de estos principios con él. Es el que inicia y el que tiene que ver que el conflicto se haya dirimido. Por eso, la importancia del papel del conciliador y del rol del conciliador extrajudicial. Vienen los invitados, vienen los que intervienen en el conflicto. Otra de las características que tiene que tener
estos hombres y mujeres, héroes ya por anticipado, es de tener la capacidad de observación, la sensibilidad y el oído abierto. Desde el momento en que usted saluda a uno de los intervinientes, ve si esa persona le pone nada más los dedos, la mano, ni siquiera intenta aprisionarla como un saludo fuerte. Desde ahí, esa persona está desconfiando de usted. No se lo está diciendo, se lo está expresando con el vocabulario o la comunicación corporal. Es muy importante. Por eso, lo tiene que observar. Y está sentado en la silla y está con los brazos cruzados, esa persona no pretende escucharlo. Usted tiene que jalarlo. A la hora que participe, usted tiene que preguntarle. Usted tiene que conducir con una serie de cuestionamientos. El planteamiento de un problema, y los investigadores no me van a dejar mentir. La piedra fundamental de una investigación para un artículo científico, para un libro, para un artículo, es plantear un problema en el cual vamos a intentar resolverlo o aportar algo para dilucidarlo. Entonces, dentro del planteamiento del problema se hacen una serie de cuestionamientos, de preguntas, en donde a través de la respuesta que le dé el interviniente, uno de las partes, o que usted inmediatamente ponga a volar su imaginación con la misma pregunta que está haciendo para empezar a fortalecer ese planteamiento para que después usted se vaya a la resolución de ese planteamiento. Hay una acción que ustedes deben de aprender y los que la sepan la tienen que fortalecer. ¿Han escuchado la palabra caustus? Caustus no es otra cosa que en la mesa de las discusiones puede haber unos intervalos de descanso en donde usted se baja, por llamar de alguna manera, del ring, de la mesa de las discusiones, y jala a una de las partes y le dice: mira, lo que está planteando tu esposo, tu vecino, a la persona que le golpeaste coche, demás, te está planteando estas alternativas, pero tú quieres que el vehículo se vaya a la agencia, mientras él te garantice que el vehículo va a quedar a tu satisfacción, no importa que lo arreglen en otro lado. Si tú sigues empecinado, empecinada en que la reparación se lleve a cabo en la agencia, ya te has dado cuenta hasta dónde tuviste que haber llegado. Tienes que poner de tu parte y después bajarse con la otra persona en ese caos, que no es otra cosa que es la individualización de la conciliación, y decirle: mira, tú en la agencia dices que vas a pagar muy caro. ¿Cuánto vas a pagar? Bueno, en otro taller, aquí está otro presupuesto. Mira, es muy poca la diferencia. Trata de pensar. Vamos a tratar de convencer a la otra parte, pero conste que si no queda bien el carro, tú vas a pagar más, porque lo vas a tener que mandar a arreglar posteriormente. Vamos a ver cómo se llega a comportarse esta conciliación. ¿Qué te parece? Y los vuelve a sentar otra vez a la mesa y los escucha y les dice. Y es muy importante ese famoso caustus. Bueno,
Vemos aquí claramente, sustentando lo que dije en un principio, que el papel y el rol del conciliador extrajudicial es como la letra A, en primera en amor y última en esperanza, en donde llega una línea de satisfacción de la relación entre dos personas. ¿Qué es el conflicto? No es otra cosa que la diferencia de pensamiento. Entonces, en esa línea de resarcición de daños, vamos a llegar a una resolución de conflicto a través de un mecanismo alternativo de solución de controversias. Vemos cómo la sensibilidad, la ética, otra característica que tiene que tener el conciliador es la comunicación. Y no puedo hablar de comunicación sin citar al sociólogo alemán de 92 años que tiene una teoría, Jürgen Habermas, tiene una teoría de la acción comunicativa en donde dice, no importa quién sea el emisor, no importa quién sea el receptor, y no importa a través de qué canal transmita su información, lo que es preponderante para lograr una acción comunicativa es la calidad del mensaje, la claridad del mensaje. De tal manera que la comunicación y todos los conciliadores extrajudiciales que se precien, les ruego que busquen a Jürgen Habermas en su teoría de la acción comunicativa. Y a los que se comuniquen conmigo al correo M de mamá, T de Tito, L de ratón, O de ojo, _Carlos, _Gándara, @hotmail.com. A vuelta de correo les voy a mandar un mensaje de la teoría de la acción comunicativa en donde les va a servir mucho para el ejercicio de su función. Sensible, ético, buen comunicador, afectivo. El afecto, de verdad, hay una campaña en México que tuvo hace muchos años que dice, regale afecto. Eso es importante. Desde que llegan las partes, buenas tardes, tenga la gentileza de sentarse, buenas tardes, siempre el saludo de mano, usted ya tiene en la mente el nombre de la persona. Virginia, buenas tardes, Roberto, buenas tardes, pásenle por favor. Estamos aquí, y creo que ya lo saben, por vivir un conflicto y vamos a intentar resolucionarlo. Vamos a sentarnos y vamos a escucharnos con atención. En mis conciliaciones no acostumbro estar sentado en una mesa, porque no me alcanza a ver cómo está la posición. La posición ideal de una persona que está escuchando, estar sentado con sus manitas aquí. Si está así, vamos a intentar abrirlo para que entre el sentido de lo que queremos que se pueda conformar para llegar a una resolución de un conflicto. ¿Qué pasa si no atendemos un conflicto? Se convierte en problema y entonces, valga la expresión, la redundancia y demás, estaremos en un verdadero y auténtico problema porque no solucionamos el conflicto y se convirtió per se en ello, en esto. Y entonces sí, van a estar las cosas más delicadas. Bueno, pues tenemos algunas citas que queremos compartir con ustedes, que seguramente ya las puso Guadalupe, pero si no, las irán poniendo y las irán ustedes alcanzando, ¿no? Recuerden que entender a las personas, comprender a las personas, es una acción que va a iniciar con nosotros mismos. Debemos de entender nuestras debilidades. Debemos
de agarrar nuestras fortalezas, nuestras destrezas y fortalezas que nos conduzcan a competencias importantes para el ejercicio precisamente de nuestro accionar. Ahora, el conciliador extrajudicial tiene que tener vocación. Acá en Veracruz tenemos un eslogan popular cuando alguien no tiene trabajo y dice, me voy a buscar de taxista. Como si de taxista fuera tan fácil, es tan complicado y tan riesgoso. Se requiere de mucha habilidad para el volante y experiencia, tener toda la documentación, saber un poco de mecánica. No, ser taxista es una de las profesiones, ¿no?, de las más importantes que puede haber para todos aquellos que no tienen vehículo. Entonces, no, pues me voy a meter aunque sea de conciliador, hombre, no me digas eso. Espero que ni yo hayan escuchado en alguna ocasión, oye, ahí en tu trabajo no habrá de conciliador. No, por favor, se los pido. Si pasa eso, ustedes den una cátedra de lo que es un conciliador extrajudicial. Es un hombre o mujer avesado de experiencia, de lecturas y de práctica, en donde su ejercicio profesional llegue a buena lid, a buen puerto, a los intervinientes. Eso es de verdad muy importante. ¿A qué hora son, por favor? Son las 6:32. Bueno, tenemos todavía mucho tiempo para poder seguir conversando. Miren, tenemos en México los dos, y quiero compartir con ustedes, los dos antecedentes más recientes en el ámbito de lo que son los mecanismos alternativos de solución de controversias. El 29 de diciembre 29 de diciembre del 2014 se publicó la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en materia penal. Para el 19 de septiembre del 2016, yo estaba presentando la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en materia penal comentada, y junto con un grupo de 27 investigadores que encabezó el doctor Carlos García Méndez y el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, se conformó, tuve el honor por instrucciones de esta rectoría de la Universidad de Jalapa, la coordinación de 53 artículos comentados. ¿Cuál es la verdadera importancia en comentar un texto de este tipo? Que pareciera que están hechos para juristas y a veces ni siquiera los propios legisladores entienden. De tal manera que con este sentido investigatorio de profesores, de académicos, de expertos de la materia, dan una explicación importante, clara y precisa, y en donde interpretan el texto para que la ciudadanía en su conjunto los pueda precisamente entender y comprender, de tal manera que fue un ejercicio muy hermoso. En el 2016 se presentó esa obra en Matamoros, Tamaulipas, Reynosa, Tamaulipas, Tlaxcala, San Luis Potosí, Valle de Charco, Solidaridad, Tlalnepantla, Estado de México, Veracruz, obviamente. Entonces, fue un ejercicio importantísimo. Bueno, pues hoy, un antecedente. El 24 de enero del 2024
no, 26 de enero del 2024, y que me corrijan si estoy mal, 26 de enero del 2024, se promulgó la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. La del 2014, del 29 de diciembre, fue Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos en materia penal. Sigue vigente ese texto que coordinamos. Ahora es en materia civil, en materia mercantil, en diversas áreas del derecho. Es Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, y ahora con 46 investigadores, académicos y expertos de 8 países. Guadalupe, dígame quién falta, Carolina. Desde luego, su casa, empezamos hasta el último la dejamos, es Perú, Chile, Argentina, España, Estados Unidos, faltan 2. Uruguay. Uruguay, Es, Ecuador está, no. ¿no? Estados Unidos. Ya, España. ya, Perú. ya. ¿Cuál? Guatemala. Guatemala y México. Imagínense, 47 académicos. Me honro ser el coordinador por instrucciones del rector Carlos García Méndez, rector magnífico de la Universidad de Jalapa, y la doctora Isabel Soldado de la Cruz. Me honro de ser el coordinador de 46 académicos de 8 países, imagínense. Lo que va a fortalecer ese texto comentado. Ya estamos con las últimas puntadas académicas y dándole formato editorial a cargo del doctor Azuara y del licenciado Rodolfo Orlando Vázquez Moreno, para que ya se pueda publicar el texto de manera digital, pero también viene una versión en papel. La tinta, el olor a tinta es extraordinario. Nosotros tenemos 32 años de estar en el ámbito de la editorial y de la comunicación. Bueno, entonces ya me perdí un poquito, pero ahorita regreso inmediatamente. De tal manera que los mecanismos alternativos de solución de conflictos como un precedente en México. Y quiero decirles que esta ley trae infinidad de novedades. ¿Cuáles son? Una. Tenemos alrededor de 7 años, 8 años, trabajando en nuestro sistema muy fuerte. Tengo 35 años en la difusión de la defensa de los derechos humanos y de la cultura de paz. Y agradezco a todas las autoridades e instituciones todos los reconocimientos que me han dado, son muy importantes, pero el mayor agradecimiento es entender que no le hago mal a nadie. Ese es el mayor regalo que yo he tenido. El sentir que no le hago mal a nadie. Y hablaremos un poquito más adelante porque eso es importante. De tal manera que lo novedoso de esta ley es en donde ya se estipula y se le da jerarquía a los mediadores y conciliadores comunitarios, a los mediadores, aquellas personas, hombres y mujeres que no tienen un título, porque anteriormente necesitábamos el papel del título de licenciado en Derecho. Hoy en México, desde hace 8 años que se viene trabajando, y hoy ya queda sentado por escrito en esta legislación del 26 de enero del 2024, no recuerdo el artículo de momento, pero se establece, creo que es el 79, que me corrijan, en donde se establece que el papel del mediador y conciliador y su ejecución no requiere que sea titulado.
establece que el convenio lo tiene que signar un abogado de la institución pública o privada, porque en México hay centros de mediación privados, que tenga el título que lo respalde, su cédula, y que firme el convenio. Pero la responsabilidad de la conciliación queda en ese mediador y conciliador comunitario que no tiene título. Eso es muy importante, porque han salido a las calles, a las colonias. Hay un sistema de células de la sociedad acá en México que se les llaman COPACI, que es el Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, el presidente o presidenta debe de contar con los diplomados necesarios que lo certifican como mediador comunitario y sale a la resolución de los conflictos de la colonia, de su casa, de otra colonia cercana que hay un conflicto por las líneas divisorias y demás cuestiones jurídicas. Eso es muy importante. Esa es una de las grandes ventajas de esta legislación mexicana. La otra, que se incorpora la justicia terapéutica, la justicia terapeuta. Esta justicia no es otra cosa que una visión y un modelo de consolidación para la resolución de los conflictos a través de la interdisciplinariedad, en donde psicólogos, doctores, profesores, juristas, jueces, sociólogos, antropólogos y demás intervienen en la restauración del estadio emocional de los justiciables. Esa justicia terapéutica tiene las herramientas de toda esta interdisciplinariedad para lograr su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ilústrame, Guadalupe, allí, hasta que encuentres el objetivo de la justicia terapeuta y de la justicia restaurativa. Y es preciso para que la lean ellos, pero es justamente que vela por los intereses de aplicar esa justicia de reparación y que busca la reparación integral, no solamente del daño causado al estadio original de los afectados, sino que busca restaurarlo emocionalmente, restaurar el tejido social que lo envuelve y no buscar la imputación del castigo al que delinquió. Busca precisamente una incorporación de un estadio que aún atrofiado por un tercero pueda lograr esa sanación y que no solamente busque la imputación. Estamos viendo, Guadalupe. Y si no, Carolina, búsquela, por favor, la diapositiva de las características de la justicia terapéutica. Y ya que la tenga, léala, por favor. Bueno, entonces, lo más importante de la acción de esta justicia, de este nuevo modelo mexicano de justicia terapéutica, es precisamente restaurar el tejido y no irse nada más por la imputación al inculpado, al sujeto activo del delito, sino que busca una sanación integral.
La justicia terapéutica y la justicia restaurativa se basan en principios que buscan la rehabilitación, la reparación y la reconciliación. Fíjense nada más esos tres términos tan importantes: la restauración y la reconciliación. ¿Cómo estamos de tiempo? Son las 6:46. ¿6:40 y qué? 46. 46. Tenemos todavía 14 minutos y estoy en los permite. De tal manera que la justicia, el rol del papel del conciliador extrajudicial como bastión importante que a través de la justicia terapéutica nos lleve a la consolidación de la cultura de la paz y que nos lleve a un estadio de justicia restaurativa, es lo óptimo. De tal manera que le insisto y dispénsenme, por favor, el rol del conciliador extrajudicial inicia desde que le pasan un documento en donde le dicen el asunto que va a litigar, el asunto que va a conciliar. Y desde allí los nombres de las personas, porque puede ser que conozca alguna de ellas. Ahora, otra cosa, me voy a un lado. Fíjense muy bien. Causas de excusación. Si usted conoce a alguno de los intervinientes, se tiene que excusar. Ya no va a ser objetivo. Si le están pasando un asunto de divorcio, de separación, y usted se está separando de su pareja, usted se tiene que excusar. Usted no puede actuar, porque si usted tiene algunas circunstancias en donde está juzgando, criticando a su pareja por lo cual usted se quiere separar de ella, cuando escuche a una de las intervinientes que se está separando y escuche a su pareja, usted se va a reflejar en ese espejo. Usted se debe de excusar. Bueno, desde que le dan el documento al conciliador extrajudicial, deben de analizar los pros y los contras del asunto que va a ser, debe de leer, de estudiar los artículos de las leyes que pueden ser combinables, va a hacer una preparación muy importante y lo tiene que poner como su prioridad. Olvide vacaciones, olvide compromisos, olvide la fiesta de fin de año. Usted se tiene que preparar. Usted tiene la capacidad intelectual y emocional para atender el asunto, ese negocio extrajudicial, para que cuando tenga sentado a los intervinientes, y yo le aconsejo que en lugar de la mesa de las discusiones ponga su silla, y muy abusado, si tiene silla de respaldo alto y los otros no tienen, quiere decir que usted tiene una jerarquía, usted se tiene que sentar de manera igualitaria con ellos. Tiene que haber 3 sillas como estas que están atrás de mí, y las 3 sillas tienen que ser igual para todos los que estén ahí. Usted se sienta, les pregunta, ¿saben por qué están aquí? Y le van a decir que sí, algunos le van a decir, pues no sé. Bueno, entonces, después de esto se presentan los nombres, el asunto de que nos trata, y empieza la parte que invitó, la parte que citó. Y oigo al disertador anterior, que lo felicito, un brillante expositor, muy claro, muy preciso, en donde ya se habla de la obligatoriedad de los mecanismos, cosa por la que yo he luchado en México muy fuerte, porque llegas a hacer la invitación al Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, dice, pues a ver si quiere venir. ¿Cómo que a ver si quiere venir? Mándele la cita, ¿no? Sí, pero hágame un croquis, porque después nos damos con la casa. Bueno, aquí ya está el croquis, ya lo traigo hecho. Bueno, sí, 5 días,
para que se localice a la persona. ¿Y qué dice el abogado? No, compadrito, no vayas, esos mecanismos son de principios de voluntariedad. No vayas, no vas a perder el tiempo. Oye, ¿qué ética de este abogado? Él quiere que se vayan a juicio porque ahí está el dinero. No, los mecanismos, una de las bondades mayúsculas, y es a través del ejercicio de los conciliadores extrajudiciales, es el ahorro procesal y el ahorro de tiempo, esfuerzo y dinero de los intervinientes. De tal manera que se debe de apreciar y valorar, y qué bueno que haya, que vayamos al camino de la obligatoriedad. Así, y ya desde ahí se empieza a cocinar ese asunto, a ver qué hierbas de olor le va a poner a esa gran cocina extrajudicial que usted va a hacer, y lo sienta, que no haya mesa, lo está observando bien, que están haciendo así con la rodilla, o que están haciéndose así. No, tiene usted que tener la capacidad de atracción para que lo estén viendo usted y estén escuchando a la otra parte. Y cuando la otra parte está hablando, lo está viendo, y la otra parte está así, y está así. Le ruego que ponga atención. Es bien importante lo que está diciendo Roberto. Roberto, no es que ella, Roberto, le ruego que no alce la voz, se lo pido. Estamos en un proceso de sanación. Esto no es otra cosa que un proceso de sanación. Bueno, pues entonces vamos adelante, ¿no? De tal manera que quisiera que Guadalupe me buscara las diapositivas que tienen algunos pensamientos, y ya que los tengan localizados, los digas, por favor. Hay varios pensamientos importantes que nos invitan a la reflexión. Somos los arquitectos de nuestro propio destino. Somos los arquitectos de nuestro propio destino. Definitivamente esa es una gran verdad. Yo la escuché en un long play que nuestro padre nos ponía hace 60 años, de El brindis del bohemio. No puedo recordar cómo se llamaba este dramaturgo que lo... ¿Quién? Se apellidaba Nervo. No le cierro. Nervo, se apellidaba Nervo. Amado Nervo. Pero el que lo decía, no recuerdo, a ver si Carolina me busca ya quién recita El brindis del bohemio, y decía eso. Nosotros somos el arquitecto de nuestro propio destino. Ahora, otra de las citas que va a buscar Guadalupe, pero legal, es esa de que nosotros, que las acciones que nosotros realicemos tienen consecuencias. Así como hay cosas buenas, que usted tiene consecuencias buenas, hay precisamente acciones negativas, y todas esas traen consecuencias. Mi esposa desde hace 8 años me ha inmerso en una filosofía del boomerang, de lo que haces se te regresa, de lo que crees, lo creas, y son cuestiones coloquiales, populares, que se las quiero compartir a estos jóvenes, hombres y mujeres conciliadores, y al resto de la gente que está conectada con nosotros, que en verdad lo que tú siembras lo vas a cosechar. Lo que avientas se te regresa, como lo que tiras hacia arriba, te cae en la cabeza. ¿Qué otra reflexión, Guadalupe? No busquemos el camino a la paz. La paz es el camino. Ahí está de claro. No busquemos el camino a la paz es el camino.
Y tengo por ahí otras citas que le mandé a Corazón, que si me las quieren pasar, son reflexiones de vida, porque hay otra cosa. La formación de nosotros, la responsabilidad de nuestra formación para transmitirla y facilitarla, no es para que capacitemos a un conciliador cómo va a conciliar. Tenemos que capacitarlo como conciliador para la vida. El modelo de no hacerle mal a nadie es para siempre. De tal manera que tengo prohibido por los organizadores de hablar de política y de religión. Sin embargo, debemos de ser hombres y mujeres de fe. Dice Pablo Coelho en una de sus obras mayúsculas, El alquimista: cuando tú deseas algo, lo tienes que desear desde lo más profundo de tu corazón, y pareciera que el universo conspira en tu favor. Yo no le llamo, universo, yo le llamo Dios, pero bueno, cada quien puede llamarle como quiera. Por lo tanto, hice una cita en este libro que les dije que hice con mi hermano Víctor hace 30 años. El camino más corto para llegar a Dios es la oración. No les quita nada antes de empezar a conciliar. Si ustedes así lo deciden, una oración para que les dé sabiduría, porque el ejercicio que van a realizar va a ser trascendente. De ustedes van a depender muchas cosas. ¿A qué hora son? 6:58. 6:58. Termino con lo siguiente. Agradeciendo a la Cámara de Conciliadores Extrajudiciales, a su presidenta y a todos sus integrantes y a todo el público el favor de su atención. Y agradezco desde luego al rector magnífico de la Universidad de Jalapa, al doctor Carlos García Méndez, y a la doctora emérita, doctora Isabel Soberano de la Cruz, que me hayan dado la oportunidad de representar esta hermosa y mía casa de estudios para representarlo en este Congreso Nacional de Conciliadores Extrajudiciales. El propósito de todo esto que estamos presentando, de lo que hoy les he ofertado, sigue un solo camino: la justicia restaurativa implica, a través de la justicia terapeuta, implica lograr que el agente activo que cometió una acción punitiva se restablezca, y a través de la justicia terapéutica interdisciplinaria se logre entender que la acción que realizó en contra de sus víctimas le ocasionó un dolor, una pérdida de vida, que lo dejó en la calle, que lo defraudó. Deberá de entender, a través de este modelo de justicia mundial, y que hoy conozco como mexicana, deberá de entender que no deberá de volver a delinquir. El proceso de los conciliadores y de todos los que estamos inmersos en este proceso de cultura de paz, debemos de hacernos entender desde nuestras trincheras que deben de terminar aborreciendo ese delito, porque
causó daño, causó dolor, y tenemos que tener con nuestra capacidad de hacerlo entender que lo que hizo estuvo mal y que debe de aborrecer el delito que cometió y que no lo vuelva a hacer. Pero por otra parte, tenemos que trabajar con las víctimas y ofendidos para que en su dolor, en su pérdida, en su disminución de patrimonio, alcance a entender y comprender que si sigue odiando, no es el camino adecuado. Debemos de contribuir, los que estamos inmersos en este modelo, para lograr que la víctima y ofendido alcancen la reconciliación y alcancen el perdón sobre esa persona que les hizo mal. Ese es el fundamento de la justicia restaurativa, señores y señoras. Debemos de lograr esa concordia entre ese hombre malo que perjudicó a la persona y esa víctima que llora la pérdida de un ser querido y que logre perdonarlo. Me llena de emoción poder transmitir este mensaje. Tenemos que lograr que las víctimas se salen y perdonen al agresor. Y el agresor tiene que terminar vomitando su acción para que no vuelva a delinquir. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima, mis hermanos de todo el mundo. Carlos Vázquez Gana, a nombre de la Universidad de Jalapa de Veracruz, México. Amén. Hola, nada, agradecer al maestro por la